si la gente entendiera lo trascendental que eso es y cuántos años dura eso, te lo pensarías un poco más y podrías valorarlo un poco más. ¿Qué creéis que os gustaría que os hubiesen enseñado en la carrera? Te lo puede decir cualquier persona que tenga una empresa y que no haya estudiado ADE o carreras relacionadas con la economía, etcétera. Esas personas van a vivir, a comer, a dormir, a educar a sus hijos, a despertarse cada día en esos sitios. Es decir, esa responsabilidad ya no solamente civil, sino de ser tú quien va a diseñar el día a día de toda esta gente. Cada cuánto se paga el IVA, cómo funcionan los impuestos que tengo que hacer para abrir una empresa en España. Como que teníamos muchos gastos desde el principio que teníamos que cubrir. Talento, contactos, insistencia, suerte. Hay muchos clientes que te involucran a un nivel personal y te exigen como una dedicación de tiempo brutal. ¿Cuánto dinero más o menos creéis que os hizo falta para empezar la empresa? Hola a todos, ¿cómo estáis? Yo encantada de pasar este ratito con vosotros. Soy Carmen y esto es Había que contarlo. Bueno, pues como veis, después de este parón que hemos tenido en el podcast, eso se debe a que, he tenido un cambio muy importante en mi vida, que era algo que me hacía mucha ilusión. Me he mudado a Madrid y obviamente tenía que seguir grabando el podcast y no se me ocurría mejor espacio que Maximale. Es un estudio de arquitectura en el que, en este episodio os vamos a contar un poquito por qué estoy aquí, pero evidentemente mis primeros invitados tenían que ser los fundadores de este estudio. Ellos son Chris y Pablo, ahora os los voy a presentar y os cuento un poco la historia. Este estudio es un estudio de arquitectura que se fundó en Londres hace ya unos años y por eso quería introducir este episodio para hablar un poco de emprendimiento y de emprendimiento en pareja. Creo que el emprendimiento es algo que hoy en día cada vez se habla más, pero también cada vez hay más tabúes y más dudas sobre este tema, así que no me enrollo más y os los presento. Bienvenidos a Había que contarlo, ¿cómo estáis? Muy bien, hola Carmen. Qué ilusión teneros por aquí. Bueno, contadme un poco cómo hemos llegado hasta aquí, porque estamos hoy en Maximale. ¿Cómo empezó todo? Pues Maximale empezó, como tú decías, en Londres, cuando estábamos trabajando cada uno para empresas diferentes, estudios diferentes, y hubo un momento ya en el que nos llamaba mucho la atención empezar nosotros por nuestra cuenta. Se empezaron justo a plantear algunos proyectos que parecían interesantes en su momento y que resultaron ser muy interesantes con los que empezamos. Y a partir de ahí seguimos y siguieron más proyectos, salieron cada vez más y al final acabamos montando el estudio, pero surgió un poco así. Sí, hace ya 3 años y medio, ¿no? Como en verano del 23 más o menos. Empezamos ahí en Londres y ahora desde enero del 24 estamos aquí en Madrid. Vale, entonces, claro, lo que empezó como una idea, ellos dos son juntos, o sea, son pareja, y como intuiréis por el parecido físico, Chris es mi hermana. ¿Cómo empezó, claro, la idea de empezáis vosotros dos, cada uno con sus trabajos, cada uno en un estudio, con un trabajo estable, ¿no? Con vuestros proyectos grandes? ¿Cómo surge la idea de empezar a crear algo juntos y algo juntos en España? Porque claro, vosotros empezasteis en Londres a distancia, viajando, viniendo a España para visitar los diferentes proyectos, en un momento en el que el mercado inmobiliario es complicadísimo. Vosotros me lo explicaréis mejor, pero cada vez hay menos oferta, más demanda, menos suelo por construir, cada vez es todo mucho más caro. ¿Cómo llegáis al momento de decir, dejo toda mi estabilidad y me voy a hacer un nuevo proyecto? ¿Y cómo vais compaginando ese cambio hasta ya instauraros como un estudio? A ver, fue rápido, pero también fue un poco gradual. Es decir, cuando estábamos allí y, como te comentaba, nos salieron un par de proyectos. Yo hacía poco ya dejé mi trabajo y empecé yo yendo y viniendo de España, de Londres a España, para ir a las obras, para ver todo esto. Ya en el momento en el que empezamos estos dos, ya se enteró un par de, pues, al principio, los Family, Friends and Fools, y empezaron a salir por ahí, y bueno, digo, no es que pusiéramos desde el principio toda la carne en el asador, pero
Yo lo dejé, me vine y Chris mantuvo su trabajo en su momento porque había empezado hacía poco. Hasta que ya hubo un momento que ya era insostenible, seguían saliendo cada vez más encargos y yo solo no daba abasto, entonces ya nos planteamos, fue como de una forma un poco orgánica. Nos planteamos que Chris también lo dejase y nos venimos aquí a Madrid. Sí, justo es lo que iba a decir, que fue de una forma bastante orgánica. Al final, cuando nos surgió la oportunidad de empezar con estos 2 proyectos, yo hacía relativamente poco que había empezado en un trabajo nuevo, estaba muy contenta en ese momento. Pablo ya llevaba más años de experiencia, también tenía un poco más de experiencia en obra que yo, porque yo trabajaba en proyectos más grandes, como escala más grande, más conceptuales. Y tanto por la situación personal de cada uno por separado, como por la trayectoria profesional que teníamos en ese momento, creo que lo que más sentido tenía es que Pablo lo hiciera, y así se hizo, y ya llegó un punto en el que vimos que el volumen de trabajo era tal que necesitábamos ser uno más. Y sí, fue de forma orgánica, poco a poco creciendo. Fueron anuncios, o sea, no duros, yo los recuerdo con mucha alegría, pero sí que es verdad que fue una época, pues eso, Pablo se pasaba la mitad de la semana aquí en España, luego volvió a Londres y yo llegaba a casa de trabajar, pues eso, a las 8 de la tarde y encendía el ordenador y me ponía con nuestros proyectos. ¿Y quién pensó primero en esta idea o a quién se le ocurrió? ¿Fue una conversación de los dos de decir, me encanta la arquitectura, me encanta mi trabajo, pero creo que quiero empezar a hacer algo como nuestro, ¿no? O sea, no trabajar para otros, sino hacerlo vuestro. ¿Y cómo llegasteis luego a hacerlo realidad? Porque claro, de la idea a la realidad. Sí. A ver, yo creo lo que decíamos antes, ¿no? Que fue no un día te levantas y tomas una decisión. Pablo, yo creo que por su lado siempre había tenido muy claro que quería tener un estudio suyo propio. Yo nunca había dicho ni que sí ni que no formaba parte de mi idea profesional en ese momento, pero lo primero que vino fue, pues, la oportunidad de gente cercana a nosotros que, sin conocernos a nivel profesional, aunque sí que a nivel personal tuviéramos mucha relación, eh, nos ofreció la posibilidad, decidimos tomarla y a partir de ahí, pues, fue creciendo poco a poco. O sea, ya te digo que no fue un día de vamos a tomar nuestro. Yo sí que recuerdo un momento particular en el que, ya teníamos como ese primer proyecto un poco cerrado, veníamos de visitar ese segundo proyecto y ya dijimos: "Vale, esto ya no es algo que te encargan así como side project y tú sigues a lo tuyo. Esto ya hay que empezar a tomárselo en serio". Y luego un poco a nivel personal, nosotros nos planteábamos, ya llevábamos ahí pues como eso, no sé si 3 años viviendo en Londres y no teníamos intención de volver ya a España, pero tampoco estaba en nuestra mente quedarnos 10 años más a vivir en Londres. Entonces dijimos, bueno, si esto hubiera llegado en 2 años hubiera sido perfecto, pero no sabes cuándo va a volver a pasar el tren. A lo mejor no se vuelve a dar esta situación, así que vamos a por ello. ¿Y creéis que fue una decisión valiente o más inconsciente? Creo que de las dos. Las dos. De las dos, porque si también en su momento te dicen a todo lo que te vas a enfrentar, todas las cosas que tienes que hacer, todo lo que difícilmente das el paso, ¿sabes? Entonces también hace falta un poco de inconsciencia para hacerlo. Sí. Sí, yo igual, pero creo que esto se generaliza un poco en el tema del emprendimiento, ¿eh? O sea, que no es solo por el hecho de no estudiar arquitectura, que de primeras creo que tienes una visión como muy enérgica, muy optimista, y luego hay rachas en los que viene una jarra de realidad, no mala necesariamente, pero que Sí. van surgiendo pues complicaciones intrínsecas de la naturaleza que tiene emprender. Luego hablamos, si queréis, un poco del emprendimiento, pero para acabar un poco la etapa de la fundación del estudio, ¿qué es lo que más miedo os daba de dejar Londres? A lo mejor era la estabilidad laboral que teníais allí con un poco la vida idílica que teníais en vuestro sitio en Londres, mudaros a España, a una ciudad que al final ninguno de los dos sois de Madrid. ¿Qué es lo que más miedo os daba? ¿Alguien os dijo que estabais locos de hacer eso? No, realmente no, pero nadie nos dijo que estuviésemos locos, pero sí que quizá podía haber dado un poquito más de respeto cuando ya estábamos aquí en Madrid, porque como cuando estábamos en Londres y yo ya no tenía trabajo, Chris sí tenía su trabajo, teníamos un piso y lo peor que podía pasar era que yo
o volviera al estudio en el que estaba o que buscara trabajo, o sea, que no era el fin del mundo. Ya. Ahora ya cuando siguió saliendo trabajo, los dos vimos que Chris lo tenía que dejar y nos teníamos que venir a Madrid, porque los proyectos donde nos estaban saliendo estaban o muy repartidos por España, nos teníamos que venir a Madrid. Claro, en Madrid ninguno de los dos somos de Madrid, como que teníamos muchos gastos desde el principio que teníamos que cubrir. Entonces sí que cuando haces una matemática muy rápida de, oye, hay X gastos que tengo que cubrir mínimos y tienes estos ingresos, ¿no? Pues ya al menos esa parte te da un poco más de respeto, pero ya cuando nos vinimos también veníamos a eso como con mucha confianza, o sea, y con muchas ganas. Entonces, eh, es complicado, pero hay que creerlo, sí. Claro, sí. Yo creo que nadie nos dijo, estáis locos. Sí que hubo gente que desde el primer momento mostró como un apoyo más incondicional, quizás porque por su propia experiencia de haber emprendido en sus propios negocios o sectores, quizás por una mezcla de, venga, va, seguro que podéis como ánimo, y gente que fue en plan como, bueno, pues a ver qué tal les va, a ver qué... Sí. Nosotros mismos, bueno, yo al menos iba por días, había días que decía, ostras, qué fuerte, estamos en este proceso, pero en general lo veía más como día a día. No me planteaba el panorama general. Sí. Claro, porque entiendo que no es lo mismo emprender en cualquier sector que en el sector de la arquitectura, ¿no? Ahora me contáis un poco cómo ha sido también eso y además eso, hacerlo en España, ¿no? ¿Cómo funciona o cómo está la competencia de mercado en los estudios pequeños? Porque me imagino que hay grandes estudios que tienen como un tipo de proyecto también y un nombre con una etiqueta de confianza, ¿no? Y vosotros llegáis y tenéis que como abriros un poco de paso en un momento en el que vuestros proyectos, como has dicho antes, eran sobre todo para amigos y familiares y un poco boca a boca que se había hecho. ¿Cómo os consolidáis vosotros como estudio ya en España? O sea, la verdad es que yo creo que la única forma de empezar en este tipo de sector es a través de contactos, porque si no tienes un portfolio, si no tienes un trabajo que enseñar propio, es difícil que la gente te conozca y te reconozca y quiera trabajar contigo. A raíz de esos primeros trabajos, te vas asentando, vas apostando cada vez más por ti mismo y por la marca de tu empresa, por el valor añadido y pues por muchos factores la gente te empieza a valorar y te empieza a conocer. Sí, el contacto es en el sentido de tu amigo de toda la vida o el padre de tu amigo que no sabe qué es lo que has estado haciendo, pero te conoce como persona y sabe que, pues, que te vas a dedicar, que sabe que, claro, que te vas a implicar y que te conoce como persona, no te conoce profesionalmente. Si eres mejor o peor arquitecto o abogado o médico, no te conocen. Claro, es que eso os iba a preguntar, ¿qué creéis que pesa más en ese momento? O a lo mejor es una mezcla de todo, pero talento, contactos, insistencia, suerte. La gente, desde mi punto de vista, contrata al principio cuando alguien está empezando por la persona. O sea, no nosotros en su momento cuando empezábamos, hoy en día, que todavía tampoco tenemos mucho, eh, la gente te contrata por cómo tú eres o por lo que ven en ti. Si ven que lo que le estás ofertando lo haces con mucha ilusión, con mucha gana, más que si eres mejor o peor, ¿no? Nosotros todavía no estamos en ese momento, eh, no lo estábamos cuando empezamos. Entonces la gente, en ese sentido, al principio te coge por la parte personal. O sea, por... Sí, yo diría sin duda al principio el contacto, o sea, conocer a la persona o que te conozcan a ti como persona. Y luego quizás en el momento, porque en algún punto lo tienes que hacer el salto a un mercado donde no solo figura gente conocida, quizás algunos también, pero en general te tienes que abrir a todo el mundo. Ahí sí que la gente te contacta por tu, no sé si le llamaría talento, pero por el trabajo que has realizado. Ujú. Mm. ¿Y qué creéis que nos han enseñado en arquitectura? Supongo que son muchas cosas, pero que que usáis tanto vosotros en el día a día y que os gustaría que os hubiesen enseñado en la carrera. O sea, a tener una empresa, a tener un negocio. O sea, que una cosa, pero y en general creo que eso te lo puede decir cualquier persona que tenga una empresa y que no haya estudiado ADE o carreras relacionadas con la economía, etcétera. O sea, y además nosotros que la experiencia profesional o laboral que teníamos era en otro país, llegamos y el primer mes era, no te voy a decir qué es el IVA, pero
cada cuánto se paga el IVA, cómo funcionan los impuestos que tengo que hacer para abrir una empresa en España, cómo tengo una reunión con un cliente, qué espera de mí, cómo me la preparo, cómo contacto a los proveedores, o sea, toda la parte de... Sí. Porque, ¿cómo creéis que afecta toda la situación inmobiliaria actual en vuestro trabajo? O sea, porque también habéis tenido que hacer un poco de búsqueda de cómo está todo el mercado para vosotros también ofrecer esos precios, ¿no? Que ahora profundizaremos un poco más en esto, pero desde que vosotros empezáis vuestra empresa, la inscribís, hacéis todo el tema fiscal, legal, etcétera, a luego, claro, vosotros tenéis que poner un precio a vuestros proyectos. Entonces, ¿cómo creéis que afecta todo eso en España, según las diferentes ciudades donde habéis estado, a vuestro trabajo? ¿Cómo creéis que habéis aprendido a gestionar, a poner esos precios y a valorar también vuestro trabajo? Pues creo que eso, no solo nosotros, sino que mucha gente que está en nuestra situación se puede sentir identificado, que es un poco el síndrome del impostor, ¿no? Que al principio dices, pero ¿cómo alguien va a pagarme esto por mi trabajo? Sí, igual no me pasa a mí. Sí, tampoco es para tanto. Y luego, claro que es para tanto. O sea, es lo mismo que le pagarían a cualquier otro con tu formación o tu experiencia o el trabajo que tú haces. Y desde luego no llega de un día para el otro, no es un clic, es poco a poco vas avanzando. Al final, nosotros creo que sí, que en todo el tema administrativo, en toda esa parte, valoramos mucho esa especie como de formación anglosajona o cómo se lleva todo esto en el mundo anglosajón, que creo que hay muchísimo menos tabús en cuanto al dinero o que es perfectamente lícito y que no hay que hablarlo con la boca pequeña, que tú eres un profesional, que lo que estás haciendo es trabajar y que te tienen que pagar por ello. Eh, y eso sí que nos ayudó y también crear un poco un sistema de, oye, que cobramos por horas, por mi porcentaje, por lo que sea. O sea, y al final, para lo pequeños que éramos al principio, nos montamos un sistema, yo creo que bastante avanzado para lo que éramos. Sí, también fallo y error, o sea, mucho fallo y error. Claro. Al principio sabes que no los vas clavando tanto, ya después conforme vas teniendo un poquito de experiencia, ya sabes cuánto tiempo te puede llevar o qué vas a necesitar hacer y todo esto, pues como siempre, la experiencia. Sí, claro, porque vosotros debéis hacer proyectos a otra escala, ¿no? Y ahora hacíais proyectos más pequeños de casas o edificios pequeños en los que tenéis que hacer otro tipo de cálculos distintos. Vamos a hablar un poco más de este tema porque me parece muy interesante. Em, Luego ya cuando pones pues toda la idea, ¿no? que teníais vosotros al principio en papel, en Excel o como sea, como os hayáis organizado vosotros, em, ¿cuánto dinero más o menos creéis o recordáis que os hizo falta para empezar la empresa? A ver, yo creo que eso, siendo servicio y no producto, quiero decir que no tuvimos que hacer no es que montáramos una marca de ropa y tuviéramos que tener un stock antes de poder lanzar esa marca. O sea, al ofrecer un servicio, lo que hacía falta éramos nosotros y un ordenador. Y luego programas y tal de arquitectura, pero luego ya, yo creo que el gran salto fue cuando decidimos abrir el estudio físico, porque hasta entonces eres como cualquier freelance, tú en tu casa con un ordenador no tienes que adelantar nada económico. Sí, ya lo que sí, hay un momento en el que quieres profesionalizarlo y no seguir trabajando desde casa y ahí sí que va ese salto que dice Chris, de buscar un local, hacer la reforma también acorde a un poco que nos identifique, que puedas recibir a clientes, a proveedores, que necesitábamos contratar, pues que también viniesen empleados. Y eso fue un salto como un poco también natural. O sea, ahí sí es donde podía venir la inversión. O sea, para... Claro, o sea, yo os iba a preguntar cuál creéis o recordáis que fue vuestro mayor error económico al principio, que igual no fue el principio del estudio, sino en el momento ya como de hacerlo realidad, ¿no? De fundar un espacio físico, de empezar a contactar a gente y tal. ¿Creéis que tuvisteis algún momento de decir, ostras, Yo creo que, o sea, Un error como un error, no, errores hay pequeños todos los muchos? días. Es decir, o sea, errores todos los días. sí seguimos cometiéndolos, por supuesto, y seguiremos a base de aprender, pero no es un día que dices, Dios, ¿qué he hecho?
pero bueno, que nos sigue pasando, que hay veces que miramos un proyecto y decimos, ¿cómo pudimos cobrar semejante miseria por este proyecto que nos ha llevado muchísimo tiempo, muchísimo trabajo y tal? Hay veces que subestimas o sobreestimas la carga de trabajo a la hora de contratar a gente, a la hora de distribuirnos el trabajo entre nosotros, seguimos aprendiendo. Sí. Entonces, que eso también me parece muy interesante a la hora de valorar otras profesiones, porque yo, como sabéis, pues soy médico y me dedico a algo totalmente ajeno a esto. Em, ¿Cómo empezáis a calcular los tiempos y el dinero que cuesta uno de vuestros proyectos, ¿no? Porque vosotros venís haciéndolo desde vuestro trabajo anterior, em, pero formaban parte vuestros proyectos de otros proyectos más grandes, ¿no? Por ejemplo, pues si a vuestro estudio le iban encargado un edificio, pues tú te encargabas de una parte de ese edificio, ¿no? Y luego pues había un coordinador general que coordinaba todo eso. ¿Cómo funciona en un estudio de arquitectura a vuestra escala para que una persona que se va a reformar una casa, por ejemplo, así un poco a grandes rasgos, cómo funciona, pues, encontrar un estudio, que te den unos plazos, cómo funcionan los pagos en vuestro sector? Porque creo que eso mucha gente no lo sabe, y ahora que hay mucha gente de nuestra edad que se está empezando a comprar o plantearse invertir en casas, pues, creo que está bien que lo expliquéis para que la gente lo entienda. Yo creo, o sea, nos llegan muchas veces emails de, hola, me he comprado un piso de 150 metros cuadrados, ¿cuánto me cuesta la reforma y cuándo la podría tener? Pues ven aquí un día al estudio, nos sentamos, lo vemos, vemos qué buscas tú, qué esperas de nosotros, qué te podemos ofrecer, en qué estado está ese piso o esa casa o lo que sea. Eh, pero lo primero es tener una conversación inicial y darte cuenta de si el cliente va a obtener de ti lo que cree que va a obtener, y luego, una vez hemos entendido sus necesidades, presupuestar tanto nuestro trabajo como darle una estimación aproximada de la obra, aunque eso muchas veces lo pedimos, ¿no? ¿Cuánto estás dispuesto a gastarte? Porque es que para una misma obra se puede duplicar el presupuesto fácilmente en función de lo que tenga cada uno disponible. Pero nuestro trabajo, o sea, hacemos un cálculo de lo que nos puede llevar, tanto en términos de tiempo como en términos de honorarios nuestros. Y luego siempre es verdad que suele haber una correlación entre el coste de la obra, porque al final, yo siempre lo digo, si tú quieres reformarte, pues me invento, un piso de 100 metros cuadrados, pero tienes 50.000 euros, pues cambiaremos el suelo, un poco los baños y ya está. Y mi trabajo no va a ser el mismo que si tienes 200.000 euros, quieres prestar muchísima atención a los materiales, acabados, detalles, muebles a medida y tal. Mi trabajo y mi implicación es mucho mayor, entonces el presupuesto de la obra será mayor y mis honorarios irán un poco acorde a eso. Mm, Sí, siempre depende muchísimo de cada caso. No hay, como decía, que es una regla general que digan, tengo un piso de 50 metros, ¿cuánto me cuesta? Eh, Depende muchísimo. O sea, tiene que venir, entender cuáles son los detalles, hasta dónde quiere llegar, cuáles son sus necesidades, y nosotros entender todo eso, y entonces, en función de eso, decimos, vale, pues solo podemos llegar hasta aquí o podemos llegar hasta allá. Claro, creo que también hay mucha gente, que es lo que tú dices, por desconocimiento igual. eh, por un lado, hay mucha gente, yo creo que se va directamente con un constructor, un reformista, que no sabe muy bien qué valor añadido le podría aportar contratar a un arquitecto, y viceversa, gente que viene a nosotros y nos dice, oye, quiero cambiar la cocina de mi casa. Es como, bueno, no soy tu persona. Porque ahora que has sacado el tema, ¿qué diferencia hay entre un arquitecto y un constructor? Bueno, básico, ¿no? Muy O sea, grande. Para vosotros es Gigante. básico, pero para la gente de la calle no está O sea, el mal. constructor es una empresa que tiene a gente contratada, te suministra materiales, te los instala, coloca, te hace la reforma, te ejecuta la obra. Y el arquitecto está en la fase anterior haciéndote el proyecto, esto te gusta, esto no te gusta, tengo esta idea, vamos a hacer esta distribución, vamos a controlar los plazos, vamos a controlar los presupuestos, durante tanto la fase muy inicial como hasta el final de la obra. Oye, vaya, la obra ha acabado, el constructor tiene que venir a rematar estas cosas, o oye, mira, he pensado que al final quiero hacer esto extra. Está desde el primer momento hasta después de que se acabe la obra. Sí, que el constructor es una parte muy importante, muy, muy grande, muy principal en todo el proceso, pero el arquitecto siempre es como el coordinador de todo, ¿no? No solamente está el arquitecto, está el ingeniero de estructuras, de instalaciones, el paisajista, el topógrafo, hay de todo. El arquitecto
al fin y al cabo es el que coordina a todos estos. ¿Y qué parte de vuestro trabajo no se ve y creéis que la gente a lo mejor no está dispuesta a pagar? No porque se dedique solo a eso, sino porque no son conscientes a lo mejor de todo lo que lleva detrás. La responsabilidad, al fin y al cabo. Es decir, si la gente entendiera el día que tú le pasas una propuesta de diseño, de honorarios, de cualquier cosa, si supieran la responsabilidad civil que hay detrás y responsabilidad de que después esas personas van a vivir, a comer, a dormir, a educar a sus hijos, a despertarse cada día en esos sitios. Es decir, esa responsabilidad ya no solamente civil, sino de ser tú quien va a diseñar el día a día de toda esta gente, eso es una responsabilidad muy grande. Y es a su vez es una pasada, también. Pero si la gente entendiera lo trascendental que eso es y cuántos años dura eso, te lo pensarías un poco más y podrías valorarlo un poco más. Pero claro, al momento tú ves y conoces a Cris y a Pablo y ves una propuesta o ves algo normal que no vayas a pensar en todo eso, porque nadie lo pensaría. Sí, yo quizás un punto de vista un poco más práctico añadiría 2 cosas, y una es la responsabilidad. Puede ser una obra más grande, más pequeña, pero que hay clientes que 1 año más tarde, 2 años más tarde: "Oye, me ha salido una humedad en esta pared". No le escribes al constructor, me estás escribiendo a mí, o sea, me estás pidiendo que 2 años después de haber acabado mi trabajo, esté encima, vaya, lo mire, hable otra vez con el constructor. Quiere decir, no son solo los 3 meses que estamos aquí haciendo un proyecto juntos, es que me vas a llamar, y si el día de mañana quieres cambiar un mueble, es que a veces también, no un mueble cualquiera, pero oye, quiero hacer esto que en su día no tuve presupuesto para hacer. Y luego, por otra parte, que hay muchos clientes que te involucran a un nivel personal y te exigen como una dedicación de tiempo brutal. Mm. Que yo creo que esa, igual desde fuera la gente no se lo espera, pero cuando te metes en el proyecto, pues que te pones, no, es que a mí, yo cuando me meto en la cama me gusta que me quepa el vaso, las gafas y el libro en la mesita de noche, entonces esta no me sirve. O no, es que yo cuando cocino necesito que el cajón con tal esté a la derecha. O no me gusta en la ventana así, o sea, un nivel de implicación. Yo lo entiendo, o sea, para nosotros es trabajo y considero que nos involucramos mucho en todos los proyectos, pero es trabajo, pero para la persona es su casa, que probablemente sea para siempre y la inversión más importante económica que esté haciendo, ¿sabes? Entonces yo diría que eso también es otro tema, que la gente no es consciente de la de horas que te lleva sentarte, reunirte, escuchar, incorporar, tal. Y luego, sin duda, lo primero, sin duda, el tema de la responsabilidad. Claro, porque luego también vosotros tenéis una firma, ¿no? O sea, se ve un poco en el espacio y en los proyectos que habéis hecho que tenéis una forma de unos acabados, una forma de ejecutar, de, no sé cómo se dicen palabras técnicas, pero de hacer vuestros proyectos. em, y los clientes también os buscan un poco porque quieren esos resultados, ¿no? Pero ¿os ha pasado alguna vez de que os pidan cosas con las que vosotros no estáis de acuerdo y haya sido como muy tajante, en plan, quiero esto, es mi casa, te estoy pagando para que me la hagas, y vosotros ya, pero al final esta es mi o sea, ¿cómo lo habéis gestionado? A ver, tajante no creo que haya sido ni por un lado ni por otro, ni nosotros ni los clientes. Sí que es verdad que a día de hoy no tenemos tampoco como un portfolio muy inmenso, ¿no? Donde la gente pueda ver y venir. Ya cada vez más vienen por el diseño nuestro, ¿no? Y por lo que hacemos. Pero al principio sí es normal que venga un poco buscando lo que ellos quieren, más que lo que tú les puedes hacer. Entonces, sí que vienen, como es normal, cada uno pues con sus gustos y con sus referencias y con sus requerimientos, ¿no? Y ahí es donde está un poco el tema de tú intentar responder a todo eso, a cada persona, a cada cliente que es diferente y que las circunstancias son diferentes, que todo se vaya leyendo más o menos dentro de un diseño y dentro de al menos un rumbo que tú quieres coger como estudio, ¿no? No tienen que ser, de hecho, nosotros no queremos que todos los proyectos sean iguales, ni que tú identifiques que, porque si tiene tales acabados es maximal, es decir, eso no nos gustaría, ¿no? Sino pero sí que hay un lenguaje detrás, que parece que todo se ve que ha salido del mismo sitio.
Y eso, ahí es donde está el tema de tú ir intentando como un poco moldear o ir haciéndote al cliente, el cliente ir haciéndose a ti. Y esa parte es también es muy chula también, o sea, de ese diálogo. Sí, y a veces, o sea, creo que muchas veces los arquitectos tenemos como una fama de el ego que tenemos, de intentar imponer nuestras propias ideas, que es verdad que al menos nosotros en nuestro caso particular tenemos las ideas claras y si alguien, yo entiendo que si alguien nos contrata es porque le interesa nuestro punto de vista y porque si lo supiera hacer él solo, pues lo habría hecho y que no nos contrata solo por una formación técnica, sino también por una parte más creativa, porque si no muchas veces te vas a un constructor o te vas a un arquitecto mucho más sencillo, no sé cómo calificarlo, pero sí, yo creo que esa parte de la relación con el cliente, o sea, nunca hemos llegado a un punto de no te gusta lo que te estoy planteando y si no lo hacemos lo dejamos. Eh, en el peor de los casos, cuando ya la cosa dices, vale, pues tiene que ser o A o B, no hay punto medio, siempre cedemos nosotros, por supuesto. O sea, digo, es el cliente, es su casa, es su dinero, no, nosotros no tenemos ni voz ni voto, al final vamos a dar nuestra opinión, pero, pero ahí se queda. Mm. Y sí. Y hablando un poco más de cómo enfocáis, ahora que habláis un poco del diseño, ¿cómo habéis enfocado vuestro papel cada uno dentro de la empresa? ¿Cómo os habéis organizado? ¿Lo habéis hecho siempre desde el principio igual? ¿Cómo os dividís? ¿Hacéis cada uno una parte de un proyecto o hacéis cada uno un proyecto entero? ¿O cómo ha ido cambiando a lo mejor eso a lo largo de vuestra trayectoria con la empresa? A ver, al principio, como es normal, los dos íbamos a todo, ¿no? Y cada proyecto lo hacíamos los dos al 50% y eso al poco tiempo nos dimos cuenta que era un error. Porque, como decía Chris, ahora hay muchas cosas que, más allá de lo técnico, ya llegas a un punto en el que ya has filtrado tanto las decisiones o las opciones que al final a mí me gusta el color de la pared más claro, más oscura, ¿no? Es decir, los dos son pintura, los dos funcionan, pero hay un tema ya totalmente subjetivo, ¿no? Entonces, en esas pequeñas decisiones en las que las dos opciones son buenas, había que separar, ¿no? Entonces, eh, eso, ¿cómo se solucionó? Pues Chris lleva unos proyectos, yo llevo otros, todos los proyectos salen bajo la revisión de los dos, por supuesto, o sea que no hay ningún proyecto ni nada que no se haya consensuado entre los dos. Pero sí que al poco tiempo vimos también que era una forma que nos permitía crecer, o sea, ir cogiendo cada vez más proyectos, porque si los dos cogíamos los mismos proyectos, no había forma. O sea, así pues cada vez podemos coger más y cada uno distribuir a los equipos y así ir trabajando así. Sí, o sea, con tareas un poco más auxiliares, yo qué sé, pues temas de contabilidad o gestión o redes sociales o web o tal, más o menos nos lo distribuimos también, uno hace unos y otro hace otros, pero en proyectos cada uno lleva los suyos y también fue un poco, como decía Pablo, la forma de decir, vale, si alguna vez no estamos de acuerdo en algo, que por supuesto muchas veces no lo estamos, eh, uno puede dar su opinión y se entra en diálogo y se habla y tal, pero al final quien toma la decisión es la persona que está llevando el proyecto. Claro, porque al final os dedicáis a algo que también tiene una parte muy artística, creativa, que a lo mejor no podéis estar los dos de acuerdo, ¿no? No es técnico tanto de un material que pues uno podrá tener más razón que el otro o uno, no sé, podéis acabar en un punto común, pero cuando entra en juego un tema ya más de gustos, ¿no? Eso puede llevar a alguna discusión. ¿Cómo habéis gestionado esas discusiones dentro de que vosotros sois personas bastante tranquilas, al menos de puertas para afuera? Nada, yo creo que lo que ha dicho Pablo al principio, pero que forma parte del proceso de aprendizaje. Al principio discutíamos más y cualquier cosa se enquistaba y teníamos que resolverlo y tal. Y vas aprendiendo también el hecho de tener más proyectos. Dices, oye, bueno, pues si en este proyecto no se hace esto, tendré ocasión de hacerlo en el futuro. Y luego también una parte como de confianza en la otra persona, que no tienes la verdad absoluta. O sea, igual yo ahora esto lo veo clarísimo que es blanco y el otro ve clarísimo que es negro y en algún momento dices, bueno, pues vamos a probar qué tal el negro y luego muchas veces resulta que está bien. Otras piensas no, que no y pues no pasa nada. O sea, ninguna, nos fiamos mucho el uno el criterio del otro. No hay ninguna vez que diga, es que
qué horror, es que no hay por dónde cogerlo. O sea, no. Sí. Y que como cuando trabajas con cualquier persona, ¿sabes? Que si empiezas a trabajar con tu mejor amigo, tu mejor amiga, lo que sea, al principio te puedes conocer personalmente, pero profesionalmente no tienes por qué encajar a la perfección, ¿no? Y eso, pues, vas aprendiendo. O sea, y lo que dice Chris, sí, Mm. no hay color. O sea, que diríais que tampoco ha habido ningún momento en el que hayáis dicho, hasta aquí nuestra pareja, nuestra relación va por encima de esto porque vamos a llegar a un punto en el que vamos a tener que acabar con esto porque las discusiones nos están consumiendo. ¿Creéis que nunca habéis llegado a ese extremo de decir hasta aquí? O sea, en general, cuando hay discusiones que el objeto de la discusión no te importa tanto y ya casi más, pues como pasa en la vida de la gente todos los días, por pereza a discutir, vaya, está da igual esto que se queda así, tampoco es para tanto. Cosas más críticas o más importantes, eh, yo siempre lo digo, yo no sé si podría haber emprendido con otra persona, nunca sabes al final cómo puede ir, pero tengo esa garantía de que para mí siempre habrá algo más importante que mi relación profesional con Pablo. O sea, siempre hay algo que prefiero proteger antes que cualquier cosa relacionada con la empresa. Sí. ¿Y creéis que tenéis alguna norma no escrita como de dejar los problemas del estudio en el estudio? Porque claro, luego también vivís juntas, entonces, ¿cómo compagináis eso? Al final es 24/7, ¿no? Y siendo autónomos además, te puedes dedicar al trabajo todo el tiempo que quieras porque eso no tiene un límite, ¿no? Te llevas a casa tu ordenador y te pones a seguir con eso. ¿Cómo gestionáis esa intensidad? Eso también ha ido como por fases, ¿sabes? Al principio cuando empiezas, pues claro, es todo la novedad, es todo, o sea, todo te pilla por sorpresa, estás 24/7 con todo esto y es prácticamente imposible separar, o sea, lo profesional de lo personal. Y obviamente, y te ibas a casa y seguíamos hablando y tal. Ya hubo después como una segunda fase en la que pues dijimos, venga, vamos a intentar separar, porque esto no puede ser así, no podemos estar hablando de trabajo Todo el rato. todo el tiempo y intentas separar, pero claro, estás como mordiéndote la lengua todo el tiempo. Y también son cosas que ya no de trabajo, sino a lo mejor pues o una preocupación de algo del trabajo porque hay algo que tienes que enviar o que te tienen que responder o algo, y también algo que te apetece hacer. Es decir, si quieres ir un sábado a un restaurante nuevo que han abierto porque es chulísimo, porque lo ha hecho no sé qué estudio, que es una pasada, o quieres ir cuando te vas de viaje, quieres ir a tal sitio porque no sé qué, esas tampoco te vas a estar coartando cuando es lo que te apetece, ¿no? Aunque sea arquitectura y tal, ¿no? Y ya el momento como el que ya, como lo siguiente ya era pues, todo mezclado, es decir, personal con profesional todo el tiempo y no pasa nada. O sea, es decir, igual puedes ir un fin de semana y que te llegue un email de algo y lo comentes y tal, igual que podemos estar un martes por la mañana y algo personal y lo contamos y no pasa nada. O sea, es decir, como que todo como se normaliza y muy bien. Sí, yo creo que también en los últimos años hemos aprendido a trabajar más como equipo y creo que sí que hemos desarrollado una capacidad para detectar cuando el uno necesita más del otro, que creo que serán todas las relaciones en el día a día, pero tú puedes estar estresado, muy inmerso en un proyecto o hay algo que no te acaba de tal y de repente ves a la otra persona más afectada que tú por otro tema o por él mismo, por lo que sea, y cambias el chip y dices, venga, ya está, voy a ser yo la que le quite hierro al asunto o viceversa. Mm. Que al final todo acabó bien porque os casáis este año, o sea que súper bien. Bueno, vamos un poco más a la parte del cierre. ¿Creéis que volveríais a empezar? Yo sí. Sí, claro que sí. Dice la empresa. Sí. Bueno, O sea, Bueno, pensar un poco más. no sé por si lo tienes supuesto. que pensar si volverías a meter tu relación. Las dos, por supuesto. Es decir, sí, claro, por supuesto que sí, 1000 veces. Yo siempre digo, en general, a la hora de emprender, mi punto de vista es que es bastante más duro de lo que te imaginas al principio, antes de hacerlo, bastante más duro, pero que merece mucho la pena. O sea, lo malo y lo bueno es más exagerado de lo que te esperas al principio. Mm. O sea, a mí y cada uno tiene una forma de verlo, pero yo nunca me había pasado, o sea, a mí un domingo por la tarde no pienso
por favor, socorro, no puedo creer que mañana sea lunes. Evidentemente prefiero que sea sábado a que sea lunes, como todas las personas, pero no es... Y mira que yo también estaba muy bien en mi trabajo antes en Londres, pero no sé, la parte de dedicarle, que al final emprendiendo le dedicas mucho más de 8 horas al día a tu trabajo en algo que te gusta, no solo a nivel profesional, sino que a nivel personal estás como tan a gusto, que sientes como tan propio y tal, también está muy bien. ¿Y qué le diríais a alguien que quiere empezar como empezasteis vosotros? A ver, con un estudio de arquitectura te refieres. Sí. Claro, es que es confuso. Me refiero al estudio de arquitectura. Eh, Muy probablemente que lo haga. ¿Sí? Es decir, que hay muy poco que perder. Es decir, que lo que puedes perder al final del día, si acaso dinero, pero ese dinero igualmente no lo habrás perdido. Lo habrás invertido en un aprendizaje, te la pegues o no te la pegues, que eso no se paga con dinero. Siempre, ante la duda, la respuesta es sí. En plan, si tienes ese gusanillo por hacerlo, lo tienes que hacer. Pa'lante. Sí, Sí. sí, sí. O sea, creo que lo peor que te puede pasar es que te vaya mal y como nos pasaba a nosotros al principio pensamos, bueno, pues ya te buscarás otro trabajo, ya está. O sea, no estamos hablando de hacer una inversión inicial para poder empezar a emprender en nuestro sector de 200.000 euros, ¿qué tal? O sea, eres tú con tu trabajo intentando sacarlo adelante. Ya que luego también esa parte es súper bonita porque miras atrás y ves todo lo que has construido que ni os imaginabais probablemente estar donde estáis hoy. ¿Cuál diríais que es vuestro sueño ahora para Maximale a 5 o 10 años vista? Yo diría que, o sea, que seguir creciendo y que cada vez la gente que nos contacte y los proyectos que hagamos sea porque la gente valora nuestro trabajo, no porque necesita un arquitecto y pues nosotros le cuadramos más o menos, sino que nos aprecie de verdad por la parte del trabajo que hacemos y seguir creciendo y seguir haciendo un trabajo que nos guste. O sea, yo no tengo grandes sueños de que esto sea una multinacional, sino de seguir disfrutando cada día con nuestro trabajo y que la gente lo valore. Sí, llegar a un punto en el que, sin ser muchísimos, pero que la gente te contrate, lo que dice Chris, por lo que tú haces y que solamente tú haces. No lo puede hacer el de la acera de enfrente. Exacto. Eso es lo máximo. Vuestra firma, o sea, que al final os busquen por quiénes sois, ¿no? Por cómo trabajáis. Y mis 2 preguntas que hago a todos mis invitados, ¿cómo titularíais, esta es complicada, ¿cómo titularíais vuestro momento actual? Podéis responder a nivel personal, a nivel profesional, las 2. Pues Es complicado. es difícil, es difícil. A ver, a nivel, yo voy a responder a nivel personal. Lo que decía Chris, ¿no? Nunca me hubiese imaginado montar una empresa, un estudio de arquitectura con mi pareja. Es decir, eso, Con tu futura mujer. sí. Eso no define tu momento vital. Es que le tenía que decir, estás... Sí, no, sí, sí. Y eso, no sé, es como algo que, que me alegra mucho y que me parece muy guay. Sí, o sea, yo parecido, la verdad es que me cuesta encontrar una frase o una definición de mi momento actual, pero, o sea, me siento muy afortunada. Soy realista, soy consciente de que no es un camino de rosas y que hay días un poco más amargos y otros más dulces, pero me siento muy afortunada, tanto a nivel personal como a nivel profesional, de poder estar haciendo lo que nos gusta, nosotros dos, sí. ¿Y qué aprendizaje os lleváis de de todo lo que hemos hablado, ¿no? Tanto de vuestra relación como de la empresa, del estudio? ¿Qué habéis aprendido, qué creéis que habéis aprendido en todos estos años? Yo diría, primero, a tener paciencia, que muchas, o sea, yo me acuerdo, al principio era en plan, vale, perfecto, pues llevábamos meses y venga, pues nos va a entrar este proyecto y este otro y con esto ya tendremos tal. Y de repente se te cae un proyecto o por lo que sea no sale adelante y ya te das las manos a la cabeza y ya parece que va a ser un drama, sino a intentar mirar como más a largo plazo, que es más una carrera de fondo que no, que da igual, que si hay unos meses que
no va como te esperabas, sobre todo en los inicios, a tener eso, más paciencia. Y no solo a nivel económico, sino con los proyectos, con todo. Y luego yo personalmente a creer más en mí. O sea, yo creo que si alguien hace 4 años me hubiera dicho dónde estoy ahora, sin ser una superestrella ni muchísimo menos, pero no me lo hubiera creído. Creo que es verdad que en general todos tendemos a, a apreciar más a los demás o a ver más capaces a los demás que a nosotros mismos. Mm. Yo diría también, añadiría el ver como verlo con perspectiva, ¿sabes? Y relativizar, Sí, porque hay muchas veces que total. parece, ya no solamente en lo que nosotros hacemos, en todos los trabajos, ¿no? Que parece que se va a acabar el mundo y que eso hay que hacerlo ya y parece que se acaba eso, que si no haces eso, ese detalle o ese informe o ese lo que sea, que ya la has liado y no, o sea, es decir, es un informe dentro de un caso, dentro de un año, dentro de no es nada, o sea, luego hay que relativizar mucho. Sí, es verdad que creo que parte del emprendimiento es como que te llevas muchas cosas del trabajo a casa y eso a nivel de estrés o de quemarte. Se quema un montón. Es bonito porque al final construir una empresa, construir una pareja y construir una casa también, ¿no? Se necesitan cimientos muy sólidos y creo que mucha paciencia también, como habéis comentado. Entonces, me parece súper guay esta forma como de cerrar el episodio, que al final con buenos cimientos y con paciencia se pueden construir grandes cosas. Así que gracias por contarlo con tanta honestidad y me ha encantado teneros por aquí. Igual. Y nada, a todos vosotros que ya sabéis que en habíaquecontarlo.podcast me podéis dejar vuestras historias, me podéis comentar lo que queráis y que os espero en el siguiente episodio. Adiós.